Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy estarán escuchando la catequesis conmigo. Mi nombre es Mariana. Pero antes de empezar el tema de hoy, los voy a invitar a que hagamos nuestra oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo, pero antes que nada vamos a hacer la señal de la cruz, a persignarnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y juntos vamos leyendo la oración que aparece en sus pantallas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, el día de hoy el tema es Jesús me invita a comer su cuerpo y su sangre. Por medio de sus pantallitas vamos a ver algunas imágenes para que nos hagamos a la idea de lo que estamos hablando. Y dice, ¿qué necesitamos para crecer y vivir saludables? Y aquí en su pantalla les aparecen distintas imágenes en donde se encuentra un niño fuerte, una niña comiendo frutas, verduras, una lonchera en donde se encuentran todos sus alimentos. Y pues así como podemos darnos cuenta, sin estos alimentos es imposible crecer saludables, ¿verdad? Imagínense qué sería de nosotros si no comiéramos, si no tomáramos agua. Pues es algo vital que necesitan nuestros cuerpos para poder ser unos niños fuertes, poder tener el ánimo de jugar, de estudiar, porque si no comemos, ¿qué pasaría en nosotros? ¿Qué pasaría en nuestro cuerpo? Se debilita, ¿verdad? Y bueno, en la siguiente diapositiva dice, ¿qué pasaría si no nos alimentamos? Como lo decíamos, ¿verdad? Y se encuentra un niño desnutrido, ¿verdad? Otro niño que se ve que no tiene ganas, que está quizás triste. Otro niño que está con su pelota, que está pensando en a lo mejor, o más bien no tiene las ganas de jugar. Otra niña que está molesta. Quizá nuestro cuerpo empieza a experimentar diferentes emociones, ¿verdad? Al no alimentarnos bien. Pero hay algo más importante. Jesús quiso tomarla para hacernos comprender algo más grande. Esto quiere decir que nosotros no solamente necesitamos alimentarnos bien y hacer a lo mejor mucho ejercicio. Bueno, claro que nuestro cuerpo lo necesita, pero no lo es todo eso. También necesitamos ese alimento que fortalezca nuestro espíritu, algo que nos mantenga alegres, que nos mantenga con ganas, como veíamos, ¿verdad? Los niños, cómo se encuentran en la imagen anterior, que se ven sin ganas, quizás molestos, muy delgados. Y quizás necesitamos algo que nos levante el ánimo, ¿no? Quizás decimos, pero si nos alimentamos bien, comemos frutas y verduras, pero quizá ahí me la vivo enojado, molesto todo el día, quizá no quiero jugar. Entonces es donde hay algo más importante que nos dice Jesús, algo aún más grande que necesitamos nosotros. Dice, la aplicó a sí mismo y al sacramento de la Eucaristía que nos regaló. Escuchen con atención
Juan capítulo 6 a partir del versículo 53. Aquí los voy a invitar a que tengamos nuestra Biblia a la mano, o quizás si no la tenemos a la mano, escuchemos con mucha atención. Dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí nos dice lo siguiente. Jesús se da a sí mismo para darnos vida eterna. Por medio del sacrificio de amor a nosotros, muere en la cruz y nos deja su cuerpo y su sangre. ¿Qué quiere decir? Que Él muere por nosotros. Aquí vemos que está en la imagen Jesús crucificado y abajo su cuerpo y su sangre, que es el pan y el vino. Entonces, Él, al morir en la cruz, se está dando a nosotros, nos está entregando su cuerpo y su sangre para que nosotros lo comamos y así podamos tener vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que viviremos. ¿Cuál es la vida eterna? Que viviremos en el cielo, gozaremos de esa plenitud, de esa vida que quizás no la podemos vivir completamente aquí en la tierra, pero sí en el cielo. Y Jesús nos está invitando a que si comemos de su cuerpo y su sangre, tendremos vida eterna. En la siguiente imagen dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y aquí encontramos a Jesús abrazándonos, abrazando a muchos niños. Y aquí abajo, en la última imagen, en el cielo, abrazándonos, dándonos esa bienvenida. Pero esto solamente lo vamos a poder obtener si nosotros permanecemos en Él, pero consumiendo de su cuerpo y de su sangre, que quiere decir asistiendo a misa. Ahorita todavía ustedes no tienen el sacramento de la primera comunión, pero el día que lo tengan, van a poder recibir su cuerpo y su sangre. Y tenemos que ser constantes, no alejarnos, para poder permanecer en Él y que Él nos abrace así. Él siempre nos abraza, ¿verdad? Pero imagínense qué pasaría si nosotros seguimos comiendo de su cuerpo y de su sangre. Vamos a seguir gozando de esa alegría, de ese abrazo que Él nos da. Después, en la siguiente imagen, dice el alimento que da vida. Esto es lo que sucede cuando los alimentos de su cuerpo y de su sangre. Dice, nos volvemos personas alegres, serviciales, humildes, que reconocemos la verdad, fuertes de espíritu, sencillas y amorosas. Y aquí encontramos a 3 niños contentos, alegres, a un pequeñito que lo está abrazando Jesús, y aquí a 2 niñitos que salen con un canasto lleno de ropita, de cosas, que quiere decir que nos volvemos serviciales. Nuestro espíritu se vuelve fuerte. Entonces esa es la importancia de comer el cuerpo y la sangre de Dios, que es la Eucaristía. Dice, mi encuentro con Jesús en la Eucaristía produce buenos frutos. Dice, el que permanece unido a mí como yo estoy unido a Él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Y aquí ven a Jesús dándonos la comunión, que es la que ustedes van a recibir. Y aquí también a una niña, ¿verdad?, que está recibiendo la comunión. Entonces, nosotros necesitamos del cuerpo de Jesús para producir frutos. ¿Y cuáles son esos frutos, verdad? Dice, ¿cuáles son los frutos de la Eucaristía que produce en quien lo recibe? Dice, quedamos unidos a Él. Nada nos puede separar de su amor y recibimos su misma vida. Jesús nos ayuda a vencer toda tentación
nos cuida y nos protege de toda ocasión del pecado. Número 3 dice, nos fortalece en el amor y la caridad. Si en algún momento nos sentimos débiles en el amor y en el cariño para con los demás, Jesús Eucaristía será nuestra fuerza y borrará nuestras faltas. Número 4 dice, nos protege de todo tipo de pecado mortal. Jesús Eucaristía nos va a defender y nos va a separar de nosotros. No se va a separar de nosotros. No permitirá que ningún pecado nos lleve a la muerte eterna. Estaremos unidos a la Iglesia como hermanos, ayudándonos, cuidándonos mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que si permanecemos unidos, vamos a Él, vamos a producir todos estos frutos. Pero si nosotros nos alejamos, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a volver personas que a lo mejor no les gusta servir a los demás, que les cuesta dar esa atención a los demás. Vamos a caer constantemente en el pecado, pero recibiendo la Eucaristía vamos a empezar a recibir estos frutos. Después aquí vemos los santos, un ejemplo de cómo la Eucaristía da fruto en ellos. Y aquí encontramos a un santo que se llama Carlo Acutis, bueno, que va a ser un futuro santo. Imagínense, fue un joven, un adolescente, porque murió a sus 15 años. Dice, Carlos Acutis nace el 3 de mayo de 1991 en Londres y muere el 12 de octubre del 2006. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Nos vamos a preguntar cómo fue que llegan a ser santos y santas estas personas. Porque viven completamente unidos a Dios, reciben la Eucaristía. Por ejemplo, Carlo Acutis recibía la Eucaristía diariamente, rezaba el rosario todos los días, obedecía a sus papás, pero también era un niño como tú y como yo. Jugaba, se divertía, jugaba fútbol, veía la televisión, escuchaba música, pero obedeciendo, teniendo límites. Tampoco se la pasaba jugando todo el día. Sabía moderarse. Y todo eso lo está llevando a ser santo. Va a ser un futuro santo. Aún todavía no es santo. Lo van a beatificar apenas en octubre. Y también tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, que también murió joven. Pero también nos seguimos preguntando, ¿cómo es que pueden llegar a ser santos? Pues cada uno puede llegar a ser santo entregándose, esforzándose cada día a ser mejor persona. Porque imagínense, si siempre vamos a estar a lo mejor haciéndole fuche a las demás personas, no queremos hacerlas nuestros amigos, nuestras amigas, no le ayudamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros abuelitos, les desobedecemos, entonces no vamos a permanecer unidos a Dios. Entonces lo que quiere Dios es hacernos santos a todos, absolutamente todos estamos llamados a ser santos. Y si permanecemos, obedecemos, empezamos a recibir la Eucaristía, a arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a producir frutos. Porque si no, nos alejamos completamente de Dios, entonces va a ser nuestra vida totalmente difícil y diferente. Y es mi encuentro con Jesús da frutos de amor y compromiso. Y aquí vamos a ver a una santa muy importante, muy especial también, ¿verdad? Se llama Santa Teresa de Calcuta. Dice, llevarán así una vida digna del Señor, agradándole de todo, dando como fruto toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y aquí en este tema vamos a ver a Santa Teresa de Calcuta con niños, con los pobres. Ahí si alcanzamos a ver está con una persona
vagabunda, imagínense, vagabunda, quiere estar en el hospital con los enfermos, cargando a un pequeñito en sus brazos y viendo con mucha atención a las personas. Qué hermoso. Vamos a ver acerca de la vida de Santa Teresa de Calcuta. Y dice así su historia de esta santa. Dice, ella se convirtió en un ejemplo viviente de la generosidad y servicio hacia los demás. Su objetivo siempre fue ayudar a los más pobres de los pobres. Escuchemos con mucha atención. Desde muy joven escuchaba las historias de las misioneras y su corazón latía fuertemente porque soñaba con ir a trabajar a la India y ayudar a la gente que vivía en las calles. A los 5 años de edad hizo su primera comunión. Más tarde se confirmó y a los 12 años decidió que su vocación sería ayudar a los demás y dedicarse a la vida religiosa. Durante casi 20 años fue profesora con las religiosas de Nuestra Señora de Loreto, pero cuando se dio cuenta de la profunda pobreza que vivía la India, decidió pedir al Papa un permiso especial para abandonar su congregación religiosa y dedicarse a cuidar a los pobres que habitaban en las calles de Calcuta. Fue así como en 1948 abrió su primer refugio, fundó a las misioneras de la caridad y empezó a reunir y cuidar a los leprosos, huérfanos, enfermos incurables y a los que no tenían hogar. Un día un periodista le preguntó, ¿qué es lo más importante, a su juicio, en la formación de las religiosas? Y nosotros diríamos que todo cristiano. Ella respondió, lo más importante es que tengan un amor hondo, personal, al Santísimo Sacramento, de tal forma que encuentren a Jesús en la Eucaristía. Así podrán encontrarle también en el prójimo y servirle en los pobres. La Madre Teresa murió en 1997 a la edad de 87 años. Y bueno, entonces aquí vemos que fue una santa que completamente vivió ayudando, ¿verdad? Siendo servicial, ayudando a los más pobres. Aquí vemos que le ayudaba, pues sí, a las personas que estaban en la calle, a los enfermos, dice que enfermos incurables. Aquí vemos que también ayudaba a los pequeñitos. Y pues así fue su vida de ella, fue llena de servicio. Dice, ¿de dónde creen que recibía la fuerza para hacer el bien a los más pobres y olvidados de la sociedad? Pues la vivía gracias a la Eucaristía. Si nosotros tomamos como compromiso después de hacer nuestra primera comunión, asistir a la Eucaristía, recibirla, vamos a tener estos frutos. Entonces es necesario tomar mucha importancia lo que es su cuerpo de Jesús, que al nosotros tomarlo, al asistir a misa y comulgar, vamos a recibir esta fuerza que solamente viene a través de la Eucaristía. Y bueno, aquí en esta siguiente diapositiva vemos que hay 3 preguntas. Les voy a pedir que estas las contesten en su libreta y pues son muy de ustedes, muy personales. Y la número 1 dice, ¿cuáles serán hoy las necesidades de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestra nación? Número 2, ¿quiénes serán hoy los que más ayuda necesitan? Y por último, ¿qué nos gustaría hacer por ellos? Entonces estas preguntas las contestas si gustan al final del video, o ponerle pausa y hacerlas. Las pueden realizar. Y bueno, aquí en esta siguiente diapositiva dice, sus frutos fueron el valor, el testimonio, el servicio, la fortaleza, la fe, la constancia, incluso a pesar del sufrimiento, serle fiel y hasta poder dar la vida por él. Entonces vemos que estos frutos solamente los vamos a recibir
si nosotros seguimos siendo constantes, no nos alejamos de Dios. Imagínense qué sería si nosotros no tuviéramos a Dios en nuestras vidas. Pues sería muy difícil, ¿no? Y a veces, de hecho, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos da mucha flojera hacer nuestros deberes, obedecer quizá a nuestros padres, pero si nosotros empezamos a recibir la Eucaristía, constantemente ser fiel a Él, vamos a empezar a ver estos frutos en nuestra vida. Luego nos dice la presencia real y misteriosa de Jesús. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y aquí vemos una imagen en donde sale Jesús resucitado y a su alrededor tiene a los apóstoles que pues ahí están presentes. Entonces nos damos cuenta que Jesús nos está diciendo que nunca más vamos a estar solos, que Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Imagínense qué bello y más hermoso poder saber que recibiendo su cuerpo y su sangre, que es la Eucaristía, que es la hostia, vamos a poder sentir más su presencia en nosotros a través de esa fuerza que vamos a empezar a recibir si nosotros acudimos a Él. Luego dice, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma, Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su Iglesia. Y dice que está presente en su palabra, en la oración de la Iglesia, en los pobres, en los enfermos, en los presos, y en los sacramentos. Y entonces dice que sobre todo lo vamos a encontrar bajo las especies eucarísticas. Luego nos dice la fiesta del compartir. Dice, con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Hechos 2, 46, versículo 46 y 47. Entonces, pues ya viendo todo lo que nos ha hablado Jesús en los otros temas, Jesús nos invita ahora a nosotros a hacer signos de fraternidad y de servicio a los más necesitados. Y aquí nos presenta 4 imágenes en donde vemos a una mujer entregando una despensa, a una persona que desde su coche le está dando la moneda a un niño que está vendiendo dulces y a los niños que limpian los parabrisas, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora va a ser nuestro compromiso acercarnos a las personas más necesitadas y darles a lo mejor una moneda, a lo mejor un alimento, lo que pueda estar en nuestras manos, pero que veamos que Jesús él siempre se dio a los demás, ¿verdad? A los más pobres, a los enfermos, como veíamos también a Santa Teresa de Calcuta. Entonces nos está invitando a que nosotros hagamos el esfuerzo y mostremos ese afecto por las demás personas. Y ahora dice aquí oración para agradecer por los alimentos. Yo los voy a invitar a que ahora antes de comer hagamos siempre una oración. Quizá a lo mejor algunos de ustedes ya acostumbren a hacer oración en su casa antes de comer, de ingerir los alimentos, pero yo les voy a recomendar a aquellos que pues no hacemos esa oración, que la empecemos a hacer, que le agradezcamos a Jesús por los alimentos que tenemos en casa. Dice así esta oración: Señor Jesús, nos hemos acercado a conocer el misterio de la Eucaristía. En ella hemos descubierto el camino de la generosidad y de la entrega. Queremos ser tus discípulos. Enséñanos a ser como un pan que se comparte entre todos. Reconocemos que el cristiano que participa de la Eucaristía no puede permanecer con las manos cerradas, sino dispuesto a compartir su vida y así ser cada vez más como tú, haciendo vida tus enseñanzas. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. Amén.
Entonces, pues pueden hacer esta oración o alguna más corta para agradecerle a Jesús por todos esos alimentos que Él nos da, que es gracias a que Él nos permite tenerlos en casa. Hay algunos que no tienen la posibilidad de tener un alimento, entonces pues hay que hacer ese hábito de agradecerle a Él. Y por último, para finalizar la clase de hoy, vemos un ejemplo de amor a Jesús de la beata Imelda Lambertini. Y bueno, dice que fue una niña religiosa italiana que sin importar su corta edad nos ofreció un elocuente ejemplo de amor a Jesús y vivió presente en la Eucaristía desde muy joven. Manifestó una gran piedad. En repentinas ocasiones expresó que su deseo era recibir a su gran amigo en comunión. Debido a su insistencia, y aunque apenas tenía 10 años, le permitieron ingresar al convento de las Hermanas Dominicanas de Bolonia. Fue allí donde cambió su nombre a Imelda y suplicaba tanto a su confesor como a las religiosas superiores que le permitieran comulgar. Pero eso no era posible, porque en aquella época la edad mínima era de 14 años. Un día, durante la Santa Misa, al momento de la comunión, una de las hostias consagradas, saliendo del copón, se posó frente al rostro de Imelda. El sacerdote que presidía la Santa Misa comprendió que había llegado la hora y después de bendecirla, le dio con aquella hostia la Sagrada Comunión. Fue así como murió, reconfortada. El Papa León XII la beatificó en 1826. En 1910, el Papa Pío X la nombró patrona de los niños que van a recibir la primera comunión. Entonces vemos este ejemplo de esta santa que, aún siendo pequeña, pudo recibir la comunión, pero fue por ese deseo, ese gran amor que le tenía la Eucaristía, que pues se le concedió, que aunque a lo mejor no era posible, Jesús hizo que eso que parecía imposible sucediera. Y pues así fue como esta pequeñita, que es casi imposible verla, que es beatificada, más bien es una beata, aún no es santa. ¿Qué quiere decir que es beata? Que apenas está a unos pasos de ser santa. Pero qué hermoso, ¿no? Y pues a ella pedirle por su santificación, y que a ustedes y a mí nos pueda dar ese amor más grande hacia la Eucaristía. Y pues sería todo por las clases de hoy que vimos acerca de la Eucaristía. Espero y se encuentren muy bien, y nos despedimos haciendo una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.